La gran mentira de la Biblia. Spinoza lo demostró hace siglos. ¿Te has preguntado alguna vez si todo lo que te enseñaron sobre la Biblia es realmente cierto? Y si te dijera que hace más de 350 años un hombre ya había demostrado que muchas de las creencias más fundamentales sobre los textos sagrados eran completamente falsas. Hola, soy tu anfitrión y hoy vamos a hacer un viaje extraordinario hacia una de las mentes más brillantes y peligrosas de la historia, Baruch Spinoza. Este hombre no solo revolucionó la filosofía, sino que literalmente destruyó los cimientos sobre los que se construía la interpretación bíblica de su época. Y lo más impactante es que sus descubrimientos siguen siendo válidos hoy en día. Antes de comenzar, me encantaría saber desde qué país nos estás viendo y a qué hora estás disfrutando de este contenido. Déjamelo en los comentarios porque me fascina conocer a nuestra comunidad internacional. Y si estás viendo esto desde tu celular, por favor dale like ahora mismo. Eso nos ayuda enormemente a llegar a más personas que necesitan conocer esta verdad. Pero aquí viene lo más importante. Este video va a cambiar tu perspectiva para siempre. Por eso te pido que, cuando terminemos, lo compartas con al menos un amigo o familiar. Porque hay demasiada gente viviendo en la ignorancia y es momento de que conozcan la verdadera realidad sobre los textos que han moldeado la civilización occidental durante milenios. La historia que nunca te contaron. ¿Sabías que en 1670 se publicó un libro que fue considerado el más peligroso jamás escrito? Un libro que fue prohibido, quemado públicamente y que causó tal revuelo que sus ideas se consideraron una amenaza directa a la estabilidad de toda Europa cristiana. ¿Cuál era el contenido tan explosivo de este libro que aterrorizaba tanto a las autoridades religiosas y políticas? La respuesta te va a sorprender. No era un manual de guerra, ni un tratado político revolucionario, ni siquiera un ataque directo contra Dios. Era algo mucho más peligroso. Era la aplicación de la razón pura a los textos sagrados. Y su autor, Baruch Spinoza, había hecho algo que nadie se había atrevido a hacer antes: tratar la Biblia como cualquier otro libro histórico. Imagínate por un momento el impacto. Durante más de 1000 años, la Biblia había sido considerada la palabra literal de Dios, incuestionable, perfecta, dictada directamente por el Altísimo a sus profetas y escribas. Y de repente aparece este judío holandés diciendo: esperen, vamos a analizar esto con la misma rigurosidad que analizaríamos cualquier documento histórico. ¿Puedes imaginar el terremoto intelectual que esto causó? Era como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que había estado a oscuras durante siglos y de repente todos pudieran ver que lo que creían que eran tesoros preciosos en realidad eran, bueno, eso lo vamos a descubrir juntos. Pero para entender la magnitud de lo que Spinoza logró, primero necesitamos conocer al hombre detrás de esta revolución. ¿Quién era este personaje que se atrevió a desafiar no solo a la Iglesia Católica, sino también a la comunidad judía, a los protestantes y prácticamente a toda la estructura religiosa de su tiempo? Baruch Spinoza nació el 24 de noviembre de 1632 en Ámsterdam, en el seno de una familia judía sefardí que había escapado de la Inquisición española. ¿Te das cuenta de la ironía? Sus propios ancestros habían huido de la persecución religiosa solo para que él mismo fuera perseguido por sus ideas revolucionarias. La historia tiene formas muy curiosas de repetirse, ¿no te parece? Su familia, los Spinoza, eran comerciantes prósperos que se habían establecido en la relativamente tolerante República Holandesa. Su padre, Miguel de Spinoza, era un líder respetado en la comunidad judía portuguesa de Ámsterdam. Desde pequeño, Baruch mostró una inteligencia excepcional y fue enviado a la escuela talmúdica, donde recibió una educación judía tradicional rigurosa. Pero ¿sabes qué es lo fascinante? Que precisamente esta educación religiosa profunda
fue lo que le permitió más tarde demoler los argumentos tradicionales con tanta efectividad. Conocía el hebreo a la perfección, había estudiado los textos sagrados desde la infancia, dominaba la exégesis rabínica tradicional. Era, en otras palabras, el enemigo perfecto, alguien que conocía el sistema desde adentro. Durante su juventud, Spinoza no se limitó a los estudios religiosos. Absorbió ávidamente las ideas de los grandes filósofos de su tiempo, René Descartes, Thomas Hobbes, Francis Bacon. Aprendió latín, lo que le abrió las puertas a toda la tradición filosófica occidental. Estudió matemáticas, ciencias naturales y comenzó a desarrollar esa mente analítica y sistemática que más tarde aplicaría a los textos sagrados. ¿Te imaginas la tensión que debe haber sentido? Por un lado, tenía una formación religiosa profundamente arraigada, el respeto por la tradición, la presión de su comunidad. Por el otro, tenía esta curiosidad intelectual insaciable, esta necesidad de cuestionar, de aplicar la razón a todo lo que se le presentaba. Era una bomba de tiempo esperando explotar. Y explotar fue exactamente lo que pasó. Hacia 1650, cuando Spinoza tenía apenas 18 años, ya comenzaba a expresar dudas públicas sobre ciertos aspectos de la fe judía. ¿Cómo reaccionaría tu familia si de repente comenzaras a cuestionar las creencias más fundamentales que te inculcaron desde la cuna? Pues imagínate la situación de Spinoza multiplicada por 1000. Las primeras señales de alarma llegaron cuando comenzó a cuestionar la inmortalidad del alma según la concepción tradicional judía. Luego siguió con dudas sobre los ángeles, sobre ciertos milagros, sobre la autoría mosaica del Pentateuco. Cada pregunta era como un martillazo en los cimientos de la fe comunitaria. La comunidad judía de Ámsterdam se encontraba en una situación particularmente delicada. Habían sido acogidos en la República Holandesa bajo la condición de que mantuvieran un perfil bajo y no causaran problemas. Los líderes comunitarios sabían que cualquier escándalo religioso podría poner en peligro la tolerancia de la que gozaban. ¿Y qué aparece? Un joven brillante haciendo exactamente el tipo de preguntas que podían atraer la atención no deseada de las autoridades cristianas. Los rabinos intentaron primero el diálogo, luego la persuasión, después las amenazas veladas. Le ofrecieron una pensión anual de 1000 florines si se mantenía callado sobre sus dudas. ¿Puedes creer eso? Le estaban pagando literalmente para que callara. Pero Spinoza tenía algo que el dinero no podía comprar, una conciencia intelectual absolutamente incorruptible. El 27 de julio de 1656, cuando Spinoza tenía apenas 23 años, sucedió algo que cambiaría el curso de la historia del pensamiento occidental. La comunidad judía de Ámsterdam pronunció contra él el jerem más severo que se había pronunciado jamás. El herem era la excomunión judía, pero este no era un herem ordinario. Escucha las palabras exactas que se pronunciaron contra él. Por decreto de los ángeles y juicio de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante. Maldito sea cuando salga y maldito sea cuando regrese. ¿Te das cuenta de la violencia de estas palabras? Continuaba. Ordenamos que nadie mantenga con él comunicación oral o escrita, que nadie le preste favor alguno, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo, que nadie se acerque a él a menos de 4 codos y que nadie lea documento alguno dictado por él o escrito por su mano. Era una muerte social completa, un hombre de 23 años, expulsado de su comunidad, de su familia, de todo lo que había conocido. Sus propios hermanos no podían hablarle, sus amigos tenían prohibido saludarlo. Era como si hubiera muerto, pero seguía vivo para sufrir el ostracismo. ¿Sabes qué es lo más increíble? Que nunca, jamás, intentó revertir esta decisión. Nunca pidió perdón,
nunca se retractó, nunca intentó reconciliarse con la comunidad. Al contrario, latinizó su nombre de Baruch a Benedictus y siguió adelante con sus investigaciones como si nada hubiera pasado. Pero aquí viene la parte que realmente te va a impactar. Esta excomunión, que estaba destinada a destruirlo, en realidad lo liberó completamente. ¿Por qué? Porque ya no tenía que responder ante ninguna autoridad religiosa. Ya no tenía que preocuparse por herir susceptibilidades. Ya no tenía que autocensurarse. Era completamente libre para seguir su búsqueda de la verdad hasta donde lo llevara. Y lo llevó muy, muy lejos. Durante los siguientes años, Spinoza se dedicó completamente al estudio. Vivía modestamente puliendo lentes para microscopios y telescopios, una profesión que había aprendido y que le proporcionaba los ingresos mínimos necesarios para sobrevivir. Pero cada momento libre lo dedicaba a la investigación filosófica y, crucialmente, al análisis crítico de los textos bíblicos. ¿Te imaginas la dedicación que esto requería? Sin computadoras, sin bibliotecas digitales, sin acceso fácil a manuscritos, tenía que conseguir las fuentes originales, compararlas a mano, tomar notas meticulosas, desarrollar sus propias metodologías de análisis. Era un trabajo de detective histórico de la más alta complejidad. Pero Spinoza tenía algo que muy pocos eruditos de su tiempo tenían: una formación multicultural excepcional. Conocía el hebreo como lengua materna, dominaba el latín de los eruditos, hablaba holandés, español y portugués. Había estudiado tanto la exégesis judía como la cristiana. Conocía las tradiciones interpretativas de ambas religiones desde adentro. Más importante aún, tenía una mente completamente sistemática. Spinoza no se contentaba con señalar contradicciones o inconsistencias de manera superficial. Su approach era profundamente metodológico. Aplicaba a los textos bíblicos exactamente los mismos criterios que aplicaría a cualquier documento histórico antiguo. ¿Cuáles eran estos criterios? Primero, el análisis filológico. Estudiar el texto en sus lenguas originales, identificar patrones lingüísticos, comparar estilos literarios, examinar el vocabulario específico de cada sección. Segundo, el análisis histórico. Situar cada texto en su contexto temporal específico. Identificar anacronismos, comparar con fuentes históricas independientes. Tercero, y esto era revolucionario, el análisis interno de coherencia. Examinar si las diferentes partes de un mismo libro son consistentes entre sí, si reflejan la misma perspectiva teológica, si muestran el mismo nivel de conocimiento histórico y geográfico. ¿Y sabes qué descubrió cuando aplicó estos métodos a los 5 libros del Pentateuco, tradicionalmente atribuidos a Moisés? Descubrió algo que iba a conmocionar los cimientos mismos del judaísmo y del cristianismo. Pero antes de revelar sus descubrimientos específicos, necesitamos entender el contexto más amplio en el que Spinoza estaba trabajando. La Europa del siglo XVII era un continente en transformación intelectual. El Renacimiento había despertado el interés por las fuentes clásicas. La Reforma había cuestionado la autoridad papal. La revolución científica estaba cambiando la forma de entender el mundo natural. Galileo había demostrado que la Tierra giraba alrededor del Sol, contradiciendo directamente la cosmología bíblica. Los exploradores habían descubierto continentes enteros no mencionados en las Escrituras. Los eruditos humanistas habían comenzado a aplicar métodos filológicos rigurosos a los textos clásicos, mostrando cómo muchos documentos atribuidos a autores famosos eran en realidad falsificaciones posteriores. En este contexto, era realmente tan descabellado aplicar los mismos métodos críticos a los textos bíblicos. Para Spinoza, la respuesta era obvia. Si queremos conocer la verdad, debemos usar las mejores herramientas disponibles, independientemente de qué vacas sagradas tengamos que sacrificar en el proceso. Pero había un problema.
Los métodos críticos que se estaban desarrollando para textos clásicos requerían acceso a múltiples manuscritos, a variantes textuales, a fuentes independientes para comparación. Y para los textos bíblicos, mucho de este material simplemente no estaba disponible para los eruditos del siglo XVII. ¿Cómo resolvió Spinoza este problema? Con una genialidad que todavía hoy nos impresiona. Se dio cuenta de que los propios textos bíblicos contenían suficiente información interna para revelar sus verdaderos orígenes, si uno sabía cómo buscar. Era como ser un detective que llega a la escena de un crimen después de que todas las pistas obvias han desaparecido, pero que es lo suficientemente astuto para encontrar las pistas que los perpetradores dejaron sin darse cuenta. Y Spinoza era exactamente ese tipo de detective intelectual. Sus primeras investigaciones se centraron en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia que, según la tradición judía y cristiana, habían sido escritos por Moisés bajo inspiración divina directa. Si esta atribución era correcta, estos libros deberían mostrar una unidad de estilo, perspectiva y conocimiento histórico consistente con un autor del siglo XIII a.C. Pero ¿qué encontró Spinoza cuando examinó estos textos con su lupa analítica? Encontró algo completamente diferente. Encontró múltiples estilos literarios, anacronismos flagrantes, contradicciones internas, diferencias teológicas fundamentales entre diferentes secciones y referencias a eventos que ocurrieron siglos después de la muerte de Moisés. Tomemos un ejemplo que cualquiera puede verificar. En Deuteronomio 34 se describe detalladamente la muerte y el entierro de Moisés. El texto dice: murió Moisés, siervo del Señor, en el país de Moab, conforme a la palabra del Señor, y lo enterró en el valle, en el país de Moab, frente a Bet-peor, y nadie conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. ¿Te das cuenta del problema? ¿Cómo puede Moisés describir su propia muerte y entierro? ¿Cómo puede decir hasta el día de hoy, refiriéndose a un periodo posterior a su propia muerte? Es como si tú escribieras tu propia esquela y la publicaras en el periódico antes de morir. Pero este era solo el comienzo. Spinoza encontró docenas de casos similares. Referencias a los reyes que reinaron en Israel en textos supuestamente escritos antes de que Israel tuviera reyes. Menciones de lugares que recibieron sus nombres siglos después de Moisés. Descripciones geográficas que reflejan el conocimiento de periodos muy posteriores. Más intrigante aún, Spinoza notó que ciertos pasajes estaban escritos desde la perspectiva de alguien que vivía al oeste del río Jordán, mientras que Moisés, según la narrativa bíblica, nunca cruzó ese río. Era como si los textos traicionaran la ubicación geográfica real de sus autores. ¿Pero qué significaba todo esto? Para Spinoza, la conclusión era ineludible. Estos textos no habían sido escritos por Moisés en el siglo XIII a.C., sino por múltiples autores en períodos muy posteriores, probablemente durante o después del exilio babilónico en el siglo VI a.C. ¿Te imaginas el impacto de esta conclusión? Durante más de 2000 años, judíos y cristianos habían basado su fe en la premisa de que estos textos eran la palabra directa de Dios transmitida a través de Moisés. Y ahora Spinoza estaba demostrando que eran, en el mejor de los casos, compilaciones posteriores de tradiciones orales, editadas y reelaboradas por escribas que vivieron siglos después de los eventos que describían. Pero Spinoza no se detuvo ahí. Su análisis se extendió a los libros históricos, a los profetas, a los salmos. En cada caso, aplicó los mismos métodos rigurosos de análisis crítico, y en cada caso encontró evidencias de que los textos no eran lo que tradicionalmente se creía que eran. Por ejemplo, analizó el libro de Daniel, tradicionalmente considerado como una profecía escrita en el siglo VI a.C., que predecía eventos futuros con precisión asombrosa. ¿Pero qué descubrió Spinoza? Que las profecías de Daniel eran notablemente precisas hasta llegar a cierto punto histórico específico,
y luego se volvían vagas e inexactas. ¿Cuál era ese punto de inflexión? El año 164 a.C., durante la revuelta de los Macabeos. Spinoza concluyó que el libro de Daniel había sido escrito alrededor de esa fecha y que las profecías sobre eventos anteriores a 164 a.C. eran en realidad historia escrita en forma profética, un género literario conocido como vaticinium ex eventu. ¿Te das cuenta de lo que esto significaba? Significaba que muchas de las profecías bíblicas que habían sido consideradas como prueba de la inspiración divina eran, en realidad, historia disfrazada de profecía. Era como si alguien en 1950 hubiera escrito un libro profetizando la Segunda Guerra Mundial con detalles exactos y luego las generaciones futuras lo hubieran tomado como evidencia de poderes proféticos sobrenaturales. Spinoza también aplicó su análisis crítico a los evangelios del Nuevo Testamento. Aquí encontró problemas similares, contradicciones entre las diferentes versiones de los mismos eventos, anacronismos, evidencias de composición en periodos posteriores a los que tradicionalmente se les atribuían. Pero ¿cuál era la metodología específica que Spinoza usaba para llegar a estas conclusiones? No era simplemente intuición o prejuicio antirreligioso. Era un sistema riguroso de análisis que incluía varios componentes clave. Primero, el análisis lingüístico comparativo. Spinoza comparaba el vocabulario, la sintaxis y los patrones estilísticos de diferentes secciones de los mismos libros. Descubrió que muchos libros bíblicos mostraban variaciones lingüísticas tan dramáticas que era imposible que hubieran sido escritos por la misma persona en el mismo periodo. Por ejemplo, en el Pentateuco encontró que algunas secciones usaban exclusivamente el nombre Elohim para referirse a Dios, mientras que otras usaban exclusivamente Yahweh y otras más alternaban entre ambos nombres de maneras que seguían patrones específicos. Más importante aún, estas diferentes tradiciones de nomenclatura correlacionaban con diferencias teológicas, geográficas y estilísticas sistemáticas. Era como si alguien hubiera tomado múltiples documentos de diferentes autores y períodos y los hubiera tejido juntos en una narrativa aparentemente unificada. De hecho, esto era exactamente lo que Spinoza creía que había pasado. Segundo, el análisis de coherencia narrativa. Spinoza examinó cuidadosamente las secuencias de eventos en los textos bíblicos, buscando inconsistencias, duplicaciones y contradicciones. Lo que encontró fue fascinante. Muchos libros bíblicos contenían versiones múltiples de los mismos eventos, a menudo con detalles contradictorios. Por ejemplo, hay dos relatos de la creación en Génesis, dos genealogías diferentes de Adán, dos versiones de cómo Noé recibió instrucciones sobre los animales para el arca, múltiples versiones de cómo Abraham intentó hacer pasar a Sara por su hermana. Era como si alguien hubiera conservado múltiples versiones de las mismas tradiciones orales y las hubiera incluido todas en la versión final. Tercero, el análisis de conocimiento anacrónico. Spinoza buscó sistemáticamente referencias a personas, lugares, eventos e instituciones que no existían en los períodos en que supuestamente se escribieron los textos. Lo que encontró fue una mina de oro de anacronismos que revelaban las verdaderas fechas de composición. Por ejemplo, encontró referencias a los filisteos en narrativas supuestamente del tiempo de Abraham, cuando los filisteos no llegaron a la región hasta siglos después. Encontró menciones del camino de los filisteos y la tierra de los filisteos en textos atribuidos a Moisés. Era como si un texto del siglo XV mencionara casualmente a los estadounidenses o la ruta hacia América. Cuarto, el análisis de perspectiva geográfica y temporal. Spinoza notó que muchos textos bíblicos estaban escritos desde la perspectiva de alguien que vivía en un lugar y tiempo diferentes de donde supuestamente se habían compuesto originalmente. Por ejemplo,
Textos supuestamente escritos durante el periodo del desierto contenían descripciones detalladas de la agricultura cananea, como si hubieran sido escritos por personas que habían vivido en Canaán durante generaciones. Textos atribuidos al periodo anterior a la monarquía contenían referencias casuales a los reyes de Israel, como si la monarquía fuera una institución establecida desde hacía mucho tiempo. Quinto, y quizás más importante, el análisis de desarrollo teológico. Spinoza rastreó cuidadosamente las diferentes concepciones de Dios, del culto, de la ley y de la moralidad a través de los textos bíblicos. Lo que encontró fue una evolución clara desde concepciones más primitivas y antropomórficas hacia concepciones más sofisticadas y abstractas. ¿Qué significaba todo esto? Para Spinoza, significaba que los textos bíblicos no eran revelaciones divinas dictadas en momentos específicos de la historia, sino el producto de un largo proceso de desarrollo, compilación y edición que se extendió durante siglos. Pero ¿cómo reaccionaron sus contemporáneos a estos descubrimientos? La reacción fue, como puedes imaginar, explosiva. En 1670, Spinoza publicó anónimamente su Tratado Teológico Político, donde expuso por primera vez de manera sistemática sus hallazgos sobre los textos bíblicos. El libro fue inmediatamente prohibido por las autoridades civiles y religiosas de toda Europa. Fue incluido en el Index Librorum Prohibitorum de la Iglesia Católica. Los calvinistas holandeses lo denunciaron como forjado en el infierno por el diablo y un renegado judío. Los luteranos alemanes lo describieron como un libro maldito que supera en impureza a todos los libros impuros. ¿Por qué reacciones tan violentas? Porque Spinoza había hecho algo que nadie se había atrevido a hacer antes. Había tratado la Biblia como un documento humano sujeto a las mismas reglas de análisis crítico que cualquier otro texto histórico, y al hacerlo, había demostrado que muchas de las creencias más fundamentales sobre estos textos eran simplemente insostenibles desde un punto de vista racional. Pero quizás lo más perturbador para sus críticos no era solo lo que Spinoza había descubierto, sino la metodología que había usado para descubrirlo. Porque si sus métodos eran válidos para la Biblia, ¿por qué no serían válidos para analizar cualquier otro texto religioso? ¿Por qué no para analizar las afirmaciones de cualquier autoridad religiosa? Spinoza había abierto una caja de Pandora intelectual de la que no había vuelta atrás. Había demostrado que la razón humana, aplicada sistemáticamente, podía penetrar misterios que habían sido considerados impenetrables durante milenios. Había mostrado que no era necesario aceptar nada por fe ciega cuando se tenían las herramientas para investigar racionalmente. Pero ¿significa esto que Spinoza era un ateo que quería destruir la religión? Esta es una interpretación completamente errónea de su trabajo. Spinoza no era antirreligioso, era antidogmático. No quería destruir la espiritualidad, quería liberarla de las cadenas de la superstición y la ignorancia. De hecho, Spinoza creía profundamente en Dios, pero su concepción de Dios era radicalmente diferente de la concepción antropomórfica tradicional. Para Spinoza, Dios era la naturaleza misma, la totalidad del universo operando según leyes racionales y comprensibles. Era un Dios que se revelaba no a través de milagros sobrenaturales, sino a través de la regularidad y la belleza de las leyes naturales. Desde esta perspectiva, el estudio racional del mundo natural y de los textos históricos no era una amenaza a la religión verdadera, era la religión verdadera. Era la forma más pura de adoración, usar las capacidades racionales que Dios nos había dado para comprender mejor la realidad que Dios había creado. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que era este concepto? Spinoza estaba proponiendo que la búsqueda honesta de la verdad, sin importar a dónde llevara, era inherentemente sagrada.
que no había conflicto entre la razón y la auténtica espiritualidad, solo entre la razón y la superstición. Esta perspectiva le permitió a Spinoza mantener una actitud de respeto profundo hacia los textos bíblicos, incluso mientras demostraba que las interpretaciones tradicionales de estos textos eran incorrectas. Para él, la Biblia seguía siendo valiosa como registro de la búsqueda espiritual humana, como testimonio de cómo diferentes pueblos en diferentes épocas habían tratado de entender su relación con lo divino. Pero, ¿qué significaba esto para el creyente ordinario? Spinoza entendía que no todos tenían la educación o la inclinación necesarias para realizar el tipo de análisis crítico que él había emprendido. Por eso distinguía entre dos niveles de verdad religiosa: la verdad filosófica, accesible solo a aquellos con la preparación intelectual necesaria, y la verdad moral práctica, accesible a todos a través de las enseñanzas éticas de los textos religiosos. Desde esta perspectiva, no importaba si Moisés había escrito realmente el Pentateuco, o si Daniel había profetizado realmente eventos futuros, o si los milagros del Evangelio habían ocurrido literalmente como se describían. Lo que importaba era el mensaje moral y espiritual que estos textos transmitían. La importancia de la justicia, la compasión, el amor al prójimo, la búsqueda de la sabiduría y la virtud. Pero ¿podía esta distinción realmente sostener el peso de la tradición religiosa? Spinoza creía que sí, pero muchos de sus contemporáneos estaban convencidos de que estaba socavando los cimientos mismos de la civilización cristiana. Si la gente dejaba de creer en la autoridad literal de las Escrituras, ¿qué los mantendría adheridos a los estándares morales tradicionales? Esta preocupación no era completamente infundada. Los métodos críticos de Spinoza sí implicaban una reevaluación fundamental de la autoridad religiosa tradicional. Si los textos sagrados eran documentos humanos sujetos a error, interpretación y revisión, entonces las instituciones que basaban su autoridad en la interpretación infalible de estos textos también tenían que ser reevaluadas. ¿Pero acaso esto era necesariamente destructivo? Spinoza argumentaba que no. Creía que una religión basada en la comprensión racional y la convicción genuina era mucho más sólida que una religión basada en la aceptación ciega de autoridades externas. Una fe que podía sobrevivir el escrutinio racional era una fe que merecía ser preservada. Una fe que no podía, quizás era mejor que desapareciera. Esta perspectiva situaba a Spinoza siglos por delante de su tiempo. Anticipaba desarrollos intelectuales que no se realizarían completamente hasta los siglos XVIII y XIX. Su método de análisis bíblico se convirtió en la fundación de lo que más tarde se conocería como la crítica histórica o crítica bíblica moderna. Eruditos como Johann Gottfried Eichhorn, Julius Wellhausen y Hermann Gunkel construirían sobre los cimientos que Spinoza había establecido, desarrollando teorías más detalladas sobre la composición de los textos bíblicos que confirmaban muchas de sus intuiciones originales. La famosa hipótesis documentaria del Pentateuco, que identifica 4 fuentes principales, J, E, D, P, que fueron combinadas por editores posteriores, es esencialmente una elaboración y refinamiento de las ideas que Spinoza había propuesto 2 siglos antes. Pero ¿qué hay de las reacciones contemporáneas más específicas al trabajo de Spinoza? Vale la pena examinar algunas de las críticas más importantes que se hicieron a su metodología y conclusiones, porque estas críticas revelan mucho sobre las suposiciones intelectuales de su época. La crítica más común era que Spinoza estaba aplicando estándares anacrónicos a textos antiguos. Sus críticos argumentaban que era injusto juzgar textos del mundo antiguo según los estándares de precisión histórica del siglo XVII. Los autores antiguos, decían, tenían diferentes convenciones literarias, diferentes concepciones de la autoría, diferentes relaciones con la precisión factual. Esta crítica tenía cierto mérito y Spinoza lo reconocía, pero su respuesta, la revolución de Spinoza. La verdad oculta
de los textos sagrados. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si aplicáramos el mismo rigor científico que usamos para estudiar la historia a los textos más sagrados de la humanidad? ¿Qué secretos se revelarían si examináramos la Biblia con la misma objetividad con que analizamos cualquier documento histórico? Hoy te invito a un viaje que cambiará para siempre tu perspectiva sobre los textos sagrados. Un viaje que comenzó hace más de 350 años con un joven filósofo judío que se atrevió a desafiar lo que nadie se había atrevido a cuestionar antes. Y antes de comenzar, me gustaría saber, ¿desde qué país nos estás viendo? ¿Qué hora es donde te encuentras? Déjanos un comentario, porque esta historia trasciende fronteras y horarios, y quiero que sepas que formas parte de una comunidad global de buscadores de la verdad. Si estás viendo esto en tu celular, te pido un pequeño favor que me ayuda enormemente. Dale me gusta a este video. Este simple gesto ayuda a que esta información llegue a más personas que, como tú, buscan entender la realidad detrás de lo que siempre han creído como verdad absoluta. El hombre que se atrevió a desafiar a Dios. ¿Puedes imaginar vivir en una época donde cuestionar los textos sagrados no solo te costaba tu reputación, sino literalmente tu vida? Bienvenido al siglo XVII, una época donde la Inquisición seguía quemando herejes y donde pronunciar la palabra equivocada podía significar tu muerte. En este mundo de terror religioso nació Baruch Spinoza en 1632, en Ámsterdam, en el seno de una familia judía sefardí que había huido de la persecución en España y Portugal. Su padre, Miguel de Spinoza, era un comerciante próspero que formaba parte de la próspera comunidad judía de Ámsterdam, una de las pocas ciudades europeas donde los judíos podían vivir con relativa libertad. Pero, ¿qué convierte a un joven judío devoto en el pensador más peligroso de su época? La respuesta está en su educación. Spinoza recibió una formación extraordinaria en hebraico, arameo, latín y filosofía clásica. Estudió no solo los textos sagrados judíos, sino también las obras de filósofos griegos, las ideas revolucionarias de Descartes y los escritos políticos de Thomas Hobbes. Imagina por un momento ser un joven brillante, con acceso a los mejores textos de la época, en una ciudad que era el centro neurálgico del comercio y las ideas de Europa. Ámsterdam no era solo un puerto comercial, era donde convergían las ideas más avanzadas del mundo conocido. Era donde los refugiados de toda Europa traían sus conocimientos y sus cuestionamientos. Pero ¿qué sucede cuando una mente brillante, educada tanto en la tradición religiosa como en el pensamiento racional, comienza a notar inconsistencias? ¿Qué pasa cuando alguien entrenado para leer textos antiguos en sus idiomas originales comienza a ver patrones que otros no ven? Spinoza comenzó a hacer preguntas que nadie se atrevía a formular. Si Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia, ¿por qué estos libros narran su propia muerte? Si los profetas eran portavoces directos de Dios, ¿por qué sus profecías reflejan tan claramente los eventos políticos de su época? Si los textos sagrados son la palabra directa de Dios, ¿por qué contienen errores geográficos, cronológicos y científicos evidentes? Estas preguntas no surgieron de la malicia o el ateísmo, sino de una mente entrenada para buscar la verdad. Spinoza no era un rebelde por naturaleza, era un buscador sincero que se negaba a aceptar respuestas fáciles a preguntas complejas. El punto de ruptura llegó cuando Spinoza tenía apenas 23 años. El 27 de julio de 1656, en la sinagoga portuguesa de Ámsterdam, se leyó uno de los decretos de excomunión más severos de la historia judía. Las palabras resonaron como un trueno en el silencio sagrado. Por decreto de los ángeles y por la palabra de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza. ¿Puedes imaginar el terror de ese momento?
En una época donde la comunidad religiosa era no solo tu identidad espiritual, sino tu red de seguridad social y económica, ser excomulgado equivalía a una muerte civil. Nadie podía hablar contigo, comerciar contigo o incluso acercarse a ti. Tu propia familia tenía prohibido dirigirte la palabra, pero aquí está lo extraordinario. En lugar de retractarse, en lugar de suplicar perdón, como era esperado, Spinoza respondió con una dignidad que cambiaría el curso de la historia del pensamiento occidental. No solo aceptó su excomunión, sino que la abrazó como el precio necesario de la libertad intelectual. ¿Te has preguntado alguna vez qué harías tú en su lugar? ¿Elegirías la comodidad de la conformidad o el camino solitario pero honesto de la búsqueda de la verdad? Esta excomunión no destruyó a Spinoza, lo liberó. Libre de las restricciones de la ortodoxia religiosa, pudo desarrollar un método de investigación que sería revolucionario. Aplicar a los textos sagrados las mismas herramientas de análisis crítico que se usaban para estudiar cualquier otro documento histórico. La revolución metodológica. ¿Qué pasaría si tratáramos la Biblia como tratamos cualquier otro texto antiguo? Esta pregunta, que hoy nos parece obvia, era completamente revolucionaria en el siglo XVII. Spinoza propuso algo que nadie había osado hacer: estudiar los textos sagrados usando el método histórico crítico. ¿Pero qué significa exactamente esto? Imagine por un momento que usted es un detective investigando un caso que ocurrió hace miles de años. No puede entrevistar a los testigos porque están muertos hace milenios. Solo tiene documentos, algunos de ellos copias de copias de copias. ¿Cómo procedería? Spinoza desarrolló un método que era tan simple como revolucionario. Primero, estudiaría cada texto en su idioma original, porque sabía que las traducciones siempre implican interpretación. Segundo, analizaría el contexto histórico en el que cada texto fue escrito, porque entendía que todos los documentos reflejan las circunstancias de su época. Tercero, compararía diferentes versiones del mismo texto para identificar cambios y adiciones posteriores. Cuarto, examinaría las contradicciones internas como pistas sobre la verdadera historia de la composición del texto. ¿Suena familiar? Debería, porque este es exactamente el método que los historiadores modernos usan para estudiar cualquier documento antiguo, desde las cartas de César hasta los papiros egipcios. La diferencia es que Spinoza fue el primero en aplicar este método a los textos que su época consideraba intocables. Los resultados fueron explosivos. Cuando Spinoza aplicó este método al Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia que la tradición atribuía a Moisés, descubrió algo que nadie había visto antes, o al menos nadie se había atrevido a decir en voz alta. Realmente Moisés escribió los libros que llevan su nombre. Spinoza notó algo que estaba justo ahí, a la vista de todos, pero que nadie había querido ver. En Deuteronomio 34, 5-6 se lee: y murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Te das cuenta del problema? Si Moisés escribió este texto, ¿cómo pudo describir su propia muerte y sepultura? ¿Cómo pudo escribir hasta hoy, refiriéndose a un tiempo posterior a su muerte? Pero esto era solo el comienzo. Spinoza encontró docenas de referencias similares. En Génesis 12:6 se menciona que el cananeo estaba entonces en la tierra, implicando que cuando se escribió el texto, el cananeo ya no estaba allí. Pero según la cronología bíblica, cuando Moisés supuestamente escribió esto, los cananeos seguían ocupando la tierra. En Deuteronomio 3:14 se dice: Jair, hijo de Manasés, tomó toda la provincia de Argob hasta la frontera de Gesureos y Maacateos, y la llamó por su nombre, Basán Avot Jair, hasta hoy. De nuevo, esta frase, hasta hoy, indica que fue escrita mucho tiempo después de los eventos que describe. Pero había algo más profundo que estas inconsistencias cronológicas. Spinoza descubrió que sí. Al analizar cuidadosamente el estilo, el vocabulario
y las preocupaciones teológicas de diferentes secciones del Pentateuco. Encontró evidencia de múltiples autores escribiendo en diferentes periodos históricos. Algunas secciones usaban el nombre Elohim para referirse a Dios, mientras que otras usaban Yahvé. Algunas secciones mostraban preocupaciones típicas de una sociedad agrícola establecida, mientras que otras reflejaban la mentalidad de un pueblo nómada. Algunas secciones conocían rituales y leyes del Templo de Jerusalén, mientras que otras parecían desconocer completamente estas prácticas. ¿Qué significaba todo esto? Spinoza llegó a una conclusión revolucionaria. Los 5 libros de Moisés no fueron escritos por Moisés, sino que fueron compilados mucho más tarde por editores que combinaron múltiples fuentes y tradiciones. Estos editores trabajaron probablemente durante o después del exilio babilónico, cuando el pueblo judío necesitaba reconstruir su identidad nacional y religiosa. Esta conclusión, que hoy conocemos como la hipótesis documentaria y que es aceptada por la gran mayoría de los eruditos bíblicos, era completamente escandalosa en la época de Spinoza. Pero él no se detuvo ahí. Los profetas, místicos o políticos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los profetas bíblicos siempre parecían aparecer en momentos de crisis política? ¿Es una coincidencia que sus mensajes divinos correspondieran tan perfectamente con las necesidades políticas de su tiempo? Spinoza se hizo estas preguntas y las respuestas que encontró fueron aún más revolucionarias que sus descubrimientos sobre el Pentateuco. Al aplicar su método histórico crítico a los libros proféticos, descubrió un patrón que cambió completamente nuestra comprensión de la profecía bíblica. Tomemos, por ejemplo, el libro de Daniel. La tradición sostiene que Daniel vivió en el siglo VI antes de Cristo y que sus profecías predijeron con precisión asombrosa eventos que ocurrirían siglos después. Spinoza examinó cuidadosamente estas profecías y notó algo extraordinario. Eran increíblemente específicas y precisas para los eventos hasta el siglo II antes de Cristo, pero se volvían vagas e inexactas para los eventos posteriores. ¿Cómo es posible que un profeta pueda predecir con precisión milimétrica los detalles de las guerras entre los sucesores de Alejandro Magno, incluyendo nombres específicos, batallas particulares y alianzas políticas complejas, pero luego falle completamente en sus predicciones sobre eventos posteriores? La respuesta que Spinoza propuso era tan simple como revolucionaria. Las profecías de Daniel no eran predicciones del futuro escritas en el siglo VI, sino una historia del pasado escrita en el siglo II antes de Cristo, durante la persecución de Antíoco IV Epífanes. El autor de Daniel conocía perfectamente la historia hasta su época. Por eso pudo predecir eventos pasados con tanta precisión, pero falló al intentar predecir eventos futuros reales. Este fenómeno, que los eruditos modernos conocen como vaticinium ex eventu, profecía después del evento, era común en la literatura apocalíptica antigua. Pero Spinoza fue el primero en identificarlo sistemáticamente en los textos bíblicos. ¿Pero qué implicaba esto para nuestra comprensión de los profetas? Spinoza argumentó que, lejos de disminuir su importancia, esto revelaba su verdadera grandeza. Los profetas no eran adivinos que predecían el futuro mágicamente. Eran genios políticos y morales que entendían su época tan profundamente que podían articular las esperanzas y los miedos de su pueblo de manera que resonaran a través de los siglos. Consideremos a Isaías. Tradicionalmente, se creía que este profeta del siglo VIII predijo el retorno del exilio babilónico que ocurriría siglos después. Pero Spinoza notó que los últimos capítulos de Isaías, del 40 al 66, reflejan un conocimiento detallado de la situación durante el exilio babilónico, incluyendo referencias específicas a Ciro de Persia por nombre.
¿Cómo pudo Isaías en el siglo VIII conocer el nombre de un rey persa que no nacería hasta 2 siglos después? La respuesta más probable es que estos capítulos fueron escritos por un profeta diferente durante el exilio mismo, alguien que los eruditos modernos llaman Segundo Isaías o Deutero-Isaías. ¿Pero esto disminuye el valor espiritual del texto? Spinoza argumentó que no. De hecho, argumentó que entender el contexto histórico real de estos textos nos permite apreciar mejor su verdadero genio. El segundo Isaías no era menos inspirado por escribir durante el exilio. Era más impresionante porque fue capaz de transformar la desesperación de su pueblo en una visión de esperanza y redención que ha consolado a millones de personas a lo largo de la historia. Spinoza aplicó este mismo análisis a todos los profetas. Jeremías, que supuestamente predijo la destrucción de Jerusalén, en realidad escribió o sus textos fueron editados después de que la destrucción había ocurrido. Ezequiel, que profetizó sobre el exilio, escribió durante el exilio mismo. Los profetas menores reflejan las preocupaciones específicas de diferentes períodos de la historia israelita. ¿Qué emergía de este análisis? Una imagen completamente nueva de la profecía bíblica. Los profetas no eran místicos desconectados de la realidad que recibían visiones sobrenaturales del futuro. Eran intelectuales profundamente comprometidos con su tiempo, críticos sociales agudos y genios literarios que encontraron maneras de expresar verdades universales a través de los eventos específicos de su época. Spinoza mostró que cuando entendemos el contexto político real de los profetas, sus mensajes se vuelven más relevantes, no menos. Isaías no es menos poderoso porque escribió sobre la injusticia social de su tiempo específico. Es más poderoso porque supo articular principios de justicia que trascienden su época particular. ¿Te has preguntado por qué este análisis era tan amenazante para las autoridades religiosas de la época? Porque ponía en cuestión toda la estructura de autoridad religiosa que se basaba en la idea de revelación sobrenatural directa. Si los profetas eran seres humanos extraordinarios pero humanos al fin, trabajando dentro de las limitaciones de su época, entonces su autoridad venía de la verdad y la belleza de sus palabras, no de un sello divino que las hacía incuestionables. La construcción de los evangelios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los 4 evangelios cuentan la misma historia de maneras tan diferentes? ¿Por qué Mateo presenta una genealogía de Jesús completamente diferente a la de Lucas? ¿Por qué Juan presenta un Jesús tan distinto al de los otros 3 evangelios? Estas preguntas, que pueden parecer obvias hoy, eran prácticamente impensables en la época de Spinoza. Pero su método revolucionario no se detuvo en el Antiguo Testamento. Se extendió también al Nuevo Testamento con resultados igualmente sorprendentes. Spinoza comenzó aplicando el mismo principio básico: tratar los evangelios como documentos históricos sujetos al análisis crítico. ¿Qué encontró? Evidencia clara de que los evangelios no son biografías históricas en el sentido moderno, sino testimonios de fe escritos por comunidades cristianas décadas después de los eventos que describen. Consideremos primero las genealogías. Mateo 1:17 presenta una línea genealógica que va de Abraham a José, el padre de Jesús, pasando por el rey David. Lucas 3, la 23:38, presenta una genealogía completamente diferente, también a través de José, pero con nombres diferentes y un número diferente de generaciones. ¿Cómo es posible que 2 relatos inspirados del mismo linaje sean tan diferentes? Si ambos están rastreando la ascendencia de José, ¿por qué no coinciden? Y si, como sostiene la doctrina cristiana, José no era el padre biológico de Jesús, ¿por qué es relevante su genealogía? Spinoza observó que estas diferencias no eran errores accidentales, sino que reflejaban las diferentes necesidades teológicas de las comunidades para las que escribían Mateo y Lucas. Mateo, escribiendo principalmente para judíos convertidos al cristianismo, necesitaba mostrar que Jesús cumplía las expectativas mesiánicas judías.
por eso enfatizó la conexión con David y Abraham. Lucas, escribiendo para una audiencia más amplia que incluía gentiles, presentó una genealogía que se remontaba hasta Adán, enfatizando la universalidad del mensaje de Jesús. Pero las diferencias iban más allá de las genealogías. Spinoza notó inconsistencias en prácticamente todos los aspectos de la narrativa evangélica. Los relatos del nacimiento de Jesús en Mateo y Lucas son irreconciliables. Mateo presenta a la familia viviendo en Belén, huyendo a Egipto y finalmente estableciéndose en Nazaret. Lucas presenta a la familia viviendo en Nazaret, viajando a Belén para el censo y regresando a Nazaret. Son dos historias completamente diferentes. Los relatos de la crucifixión también muestran diferencias significativas. Las supuestas últimas palabras de Jesús son diferentes en cada evangelio. Los detalles sobre quién llevó la cruz, qué se dijo, quién estaba presente y qué ocurrió después varían de un evangelio a otro. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza de los evangelios? Spinoza argumentó que estas diferencias revelan que los evangelios no son reportes periodísticos de eventos, sino interpretaciones teológicas desarrolladas por diferentes comunidades cristianas primitivas. Cada evangelista tenía una audiencia específica, propósitos teológicos particulares y tradiciones comunitarias distintivas que influyeron en cómo contaron la historia de Jesús. Esto no significa que Spinoza considerara los evangelios como completamente ficticios. Reconocía que probablemente contenían memorias históricas reales sobre Jesús de Nazaret. Pero argumentaba que estas memorias habían sido filtradas a través de décadas de transmisión oral, interpretación teológica y necesidades comunitarias específicas. ¿Cuál era la evidencia de este proceso? Spinoza señaló que los evangelios muestran conocimiento de eventos que ocurrieron después de la vida de Jesús. Las referencias a la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 d.C., por ejemplo, son demasiado específicas para ser predicciones genuinas, mas probablemente reflejan el conocimiento posterior de los evangelistas sobre estos eventos. Además, Spinoza observó que los evangelios reflejan las preocupaciones teológicas de las comunidades cristianas del siglo I a.C., no necesariamente las del tiempo de Jesús. Los debates sobre la circuncisión, la relación con la ley judía y la inclusión de los gentiles que aparecen en los evangelios reflejan las controversias de las primeras comunidades cristianas, no necesariamente temas que fueron centrales durante la vida de Jesús. ¿Qué implicaba todo esto? Spinoza argumentó que entender la verdadera naturaleza de los evangelios no disminuía su valor espiritual, sino que lo aumentaba. En lugar de ser documentos históricos infalibles que debían aceptarse ciegamente, los evangelios emergían como testimonios profundos de fe que mostraban cómo las primeras comunidades cristianas entendieron y articularon el significado de Jesús para sus vidas. Esta perspectiva abría nuevas posibilidades para la interpretación. En lugar de preocuparse por armonizar inconsistencias históricas, los lectores podían apreciar las diferentes perspectivas teológicas que cada evangelista aportaba. Mateo presentaba a Jesús como el cumplimiento de las promesas judías. Marcos enfatizaba su humanidad y sufrimiento. Lucas destacaba su compasión universal. Juan exploraba su significado cósmico y espiritual. ¿Cómo reaccionaron las autoridades religiosas a estas ideas? Como era de esperar, con horror. La idea de que los evangelios fueran testimonios humanos de fe en lugar de dictados divinos infalibles amenazaba toda la estructura de autoridad religiosa que se basaba en la infalibilidad de las Escrituras. Pero Spinoza no estaba atacando la fe cristiana, estaba proponiendo una comprensión más madura y sofisticada de cómo funcionan realmente los textos religiosos. Argumentaba que una fe que requiere ignorancia histórica es una fe débil,
mientras que una fe que puede incorporar el conocimiento histórico es una fe más fuerte y más auténtica. La política detrás de la canonización. ¿Alguna vez te has preguntado quién decidió exactamente qué libros deberían formar parte de la Biblia? ¿Por qué tenemos estos 66 libros en la Biblia protestante, 73 en la católica y números diferentes en otras tradiciones? ¿Quién tenía la autoridad para tomar estas decisiones que afectarían la fe de millones de personas a lo largo de la historia? Estas son preguntas que raramente se hacen en los círculos religiosos, pero que Spinoza consideraba fundamentales para entender la verdadera naturaleza de los textos sagrados. Su investigación sobre la formación del canon bíblico reveló un proceso mucho más humano, político y controversial de lo que la mayoría de la gente imagina. Comencemos con una pregunta básica. ¿Cómo sabemos que los libros que están en nuestra Biblia son los correctos? La respuesta tradicional es que fueron inspirados por Dios y reconocidos como tales por la comunidad de fe. Pero Spinoza quería saber cómo funcionó realmente este proceso de reconocimiento. Su investigación reveló que la formación del canon bíblico fue un proceso gradual, controvertido y altamente político que se extendió durante varios siglos. No hubo una revelación divina súbita que identificara los libros correctos. Hubo décadas de debate, argumentación y a menudo imposición autoritaria. Para el Antiguo Testamento, Spinoza rastreó el desarrollo del canon judío. Encontró que incluso dentro del judaísmo había desacuerdos sobre qué libros debían incluirse. Los judíos de Palestina tenían una lista más restrictiva que los judíos de Alejandría. Los saduceos aceptaban solo la Torá, mientras que los fariseos incluían los profetas y otros escritos. Los esenios tenían su propia colección de textos sagrados, algunos de los cuales fueron descubiertos en las cuevas de Qumran. ¿Quién tuvo la autoridad final para determinar el canon del Antiguo Testamento? Según la tradición, fue el concilio de Jamnia, alrededor del año 90 de Cristo. Pero Spinoza encontró que este concilio era más una escuela rabínica que un concilio oficial, y que las decisiones tomadas allí no fueron universalmente aceptadas inmediatamente. Para el Nuevo Testamento, la situación era aún más compleja. Durante los primeros siglos del cristianismo, circulaban docenas de evangelios, cartas apostólicas, apocalipsis y otros escritos que diferentes comunidades cristianas consideraban sagrados. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro, el Apocalipsis de Pedro, las cartas de Clemente, el pastor de Hermas, y muchos otros textos tenían seguidores devotos que los consideraban tan inspirados como los que finalmente entraron en el canon. ¿Cómo se decidió cuáles incluir? Spinoza descubrió que los criterios eran una mezcla de consideraciones teológicas, políticas y prácticas. Los textos tenían que ser atribuidos a un apóstol o a un asociado cercano de los apóstoles. Tenían que ser ampliamente aceptados por las principales comunidades cristianas. Tenían que conformarse a lo que se consideraba doctrina ortodoxa y tenían que ser útiles para la vida de la Iglesia. Pero ¿quién aplicó estos criterios? Aquí es donde la investigación de Spinoza se volvió más reveladora. No fue una decisión democrática de toda la comunidad cristiana. Fueron los obispos de las iglesias más poderosas, especialmente Roma, Constantinopla, Alejandría y Antioquía, quienes gradualmente llegaron a un consenso sobre qué textos eran aceptables. El proceso tuvo momentos de alta tensión política. Cuando el emperador Constantino convocó el concilio de Nicea en 325 d.C., una de las cuestiones no resueltas era exactamente qué textos debían considerarse autoritativos para determinar la doctrina cristiana. Aunque el concilio de Nicea no estableció oficialmente el canon, estableció principios doctrinales que influirían en decisiones canónicas posteriores. Spinoza notó que la intervención del poder imperial romano cambió fundamentalmente el carácter del cristianismo. Lo que había comenzado como un movimiento diverso y descentralizado de comunidades de fe, se convirtió
gradualmente en una institución unificada con doctrina estandardizada y textos autorizados oficialmente. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este proceso? Spinoza argumentó que la canonización, aunque necesaria para la supervivencia institucional del cristianismo, también resultó en la pérdida de mucha de la diversidad teológica y espiritual del cristianismo primitivo. Los textos que no entraron en el canon no desaparecieron porque fueran inferiores espiritualmente, sino porque representaban perspectivas que la Iglesia institucional encontraba problemáticas o inconvenientes. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, presenta una versión del cristianismo más mística y menos institucional. El Evangelio de María Magdalena presenta a una mujer como líder espiritual principal. Varios textos gnósticos presentan interpretaciones del mensaje de Jesús que enfatizan el conocimiento directo de lo divino en lugar de la mediación institucional. ¿Eran estos textos menos inspirados que los que entraron en el canon? Spinoza argumentó que esa no era la pregunta correcta. La pregunta correcta era, ¿qué nos dice este proceso sobre la naturaleza de la autoridad religiosa y la formación de la tradición? Su respuesta era que la formación del canon fue un proceso profundamente humano en el que consideraciones políticas, sociales e institucionales jugaron un papel tan importante como las consideraciones espirituales. Esto no significa que el canon resultante fuera arbitrario o sin valor. Significa que debemos entenderlo como el producto de decisiones humanas tomadas en contextos históricos específicos, no como una decisión divina incuestionable. ¿Qué implicaciones tenía esto para la autoridad de las Escrituras? Spinoza argumentó que entender el proceso real de canonización podía fortalecer en lugar de debilitar el respeto por los textos sagrados. En lugar de venerarlos como objetos mágicos caídos del cielo, podríamos apreciarlos como testimonios humanos extraordinarios de encuentros con lo divino, cuidadosamente preservados y transmitidos por comunidades de fe a lo largo de los siglos. Esta perspectiva también abría la posibilidad de diálogo más auténtico entre diferentes tradiciones religiosas. Si todas las tradiciones habían pasado por procesos similares de selección y canonización, entonces todas merecían respeto y estudio serio, no como portadoras de verdad absoluta e incuestionable, sino como expresiones diversas de la búsqueda humana universal de sentido y trascendencia. Las ideas de Spinoza sobre la canonización fueron quizás las más amenazantes para las autoridades religiosas de su época, porque cuestionaban directamente la base de su autoridad. Si el canon no era un regalo divino infalible, sino el resultado de decisiones humanas históricamente condicionadas, entonces estaba sujeto a reevaluación y reinterpretación continua. Esta perspectiva no llevaba al relativismo o al nihilismo, como temían sus críticos, sino a una espiritualidad más madura que podía honrar la tradición mientras mantenía la libertad intelectual y espiritual. Era una invitación a una fe más consciente, más informada y paradójicamente más profunda. La recepción y el legado revolucionario. ¿Puedes imaginar el impacto que causaron estas ideas en una Europa que había estado sumida en guerras religiosas durante más de un siglo? ¿Qué pasó cuando las ideas de Spinoza comenzaron a circular entre la élite intelectual europea a pesar de la censura y la persecución? La publicación del Tratado Teológico Político en 1670 provocó una reacción que Spinoza mismo describió como un terremoto intelectual. Aunque fue publicado anónimamente y en el extranjero para evitar la persecución directa, rápidamente se supo quién era el autor, y las consecuencias fueron inmediatas y dramáticas. La revolución filosófica de Spinoza. Una nueva perspectiva sobre los textos sagrados. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si aplicáramos la razón pura a los textos más sagrados de la humanidad? ¿Qué secretos podrían revelar las Escrituras si las analizáramos como cualquier otro documento histórico? En 1670, un hombre tuvo el valor de hacerlo y sus descubrimientos sacudieron los cimientos de Europa.
Su nombre era Baruch Spinoza, y lo que reveló cambió para siempre nuestra comprensión de la religión, la historia y la verdad misma. Antes de continuar, me gustaría saber desde qué país nos estás viendo y a qué hora decidiste adentrarte en este conocimiento. Escríbelo en los comentarios, porque es fascinante ver cómo la sed de verdad no conoce fronteras ni horarios. Y si estás viendo esto desde tu celular, por favor, toca ese botón de me gusta ahora mismo. No solo me ayudas a mí, sino que ayudas a que este conocimiento llegue a más personas que, como tú, buscan la verdad más allá de los dogmas establecidos. El hombre que desafió al mundo, Ámsterdam, 1632. En el corazón de la comunidad judía sefardí nace un niño que cambiaría el curso del pensamiento occidental. Baruch Spinoza, hijo de comerciantes portugueses que habían huido de la Inquisición, creció en un ambiente donde la supervivencia dependía de la adaptación y el silencio. Pero dentro de este joven ardía una llama que no podía ser apagada. La necesidad imperiosa de entender la verdad, sin importar las consecuencias. ¿Puedes imaginar crecer en una familia que había escapado de la persecución religiosa solo para convertirte en el perseguido por tu propia comunidad? La ironía es devastadora, pero también reveladora. Los sefardíes habían llegado a Ámsterdam huyendo de la ortodoxia católica española, buscando la libertad de practicar su fe. Sin embargo, cuando uno de los suyos comenzó a cuestionar esa misma fe con las herramientas de la razón, no pudieron tolerarlo. La educación de Spinoza fue extraordinaria para su época. Dominaba el hebraico bíblico y talmúdico, había estudiado latín con un ex jesuita, conocía las obras de Descartes, Hobbes y los grandes pensadores de su tiempo, pero más importante aún, había desarrollado algo que sus maestros no habían previsto: una mente absolutamente libre, incapaz de aceptar verdades por autoridad cuando la razón las contradecía. La República Holandesa del siglo XVII era un hervidero de ideas. Era el único lugar en Europa donde judíos, católicos, protestantes de diversas denominaciones e incluso algunos librepensadores podían coexistir relativamente en paz. Este ambiente de tolerancia relativa permitió que florecieran ideas que en cualquier otro lugar habrían sido inmediatamente sofocadas. Pero incluso en este oasis de tolerancia, las ideas de Spinoza resultaron demasiado radicales. ¿Qué pensaba exactamente este joven judío que resultó tan peligroso? Spinoza había comenzado a aplicar los métodos de la filosofía natural a los textos sagrados. Si podíamos usar la razón para entender el movimiento de los planetas, ¿por qué no podíamos usarla para entender los textos que afirmaban contener la palabra de Dios? Si podíamos cuestionar a Aristóteles y Ptolomeo, ¿por qué no podíamos cuestionar a Moisés y los profetas? Sus dudas comenzaron de manera simple, como suele suceder con las grandes revoluciones intelectuales. Leyendo el Pentateuco en hebraico, notó algo que los rabinos preferían ignorar. El texto hablaba de la muerte de Moisés y describía eventos que ocurrieron siglos después de su supuesta muerte. ¿Cómo podía Moisés haber escrito sobre su propia muerte y sobre eventos futuros? La respuesta tradicional invocaba la inspiración divina, pero Spinoza vio otra posibilidad. Tal vez Moisés no había escrito esos libros en absoluto. Esta simple observación abrió una caja de Pandora. Si Moisés no escribió el Pentateuco, ¿quién lo hizo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Y más importante aún, ¿qué significaba esto para la autoridad de estos textos? Spinoza no se detuvo en estas preguntas. Con la meticulosidad de un investigador moderno, comenzó a diseccionar los textos sagrados, buscando pistas sobre su verdadero origen y naturaleza. El 27 de julio de 1656, la sinagoga portuguesa de Ámsterdam pronunció sobre Baruch Spinoza
el héroe más severo de su historia. El documento, conservado hasta nuestros días, es extraordinario en su ferocidad. Por decreto de los ángeles y sentencia de los santos, excomulgamos, execramos, maldecimos y anatematizamos a Baruch de Spinoza. Sea maldito de día y maldito de noche, maldito cuando se acueste y maldito cuando se levante, maldito cuando salga y maldito cuando entre. Que nadie le hable, que nadie le escriba, que nadie le haga favor alguno, que nadie permanezca bajo el mismo techo que él, que nadie se acerque a él a menos de 4 codos, que nadie lea nada escrito o compuesto por él. ¿Puedes imaginar el dolor de un joven de 23 años siendo expulsado no solo de su comunidad religiosa, sino de su familia, sus amigos, su mundo entero? Pero también puedes imaginar la libertad que debe haber sentido. Por primera vez en su vida, Spinoza estaba completamente libre para pensar sin restricciones, sin tener que considerar las sensibilidades de ninguna autoridad religiosa. Esta excomunión fue, paradójicamente, el nacimiento de uno de los pensadores más libres de la historia. Spinoza cambió su nombre hebreo Baruch por el latino Benedictus, ambos significando bendito, en un gesto que algunos interpretan como desafío. Si su comunidad lo maldecía, él se proclamaría bendito por la razón y la verdad. Los años siguientes fueron de intensa actividad intelectual. Spinoza se mudó a las afueras de Ámsterdam, luego a Rindsburg y finalmente a La Haya, siempre manteniendo un perfil bajo, ganándose la vida puliendo lentes ópticas mientras desarrollaba sus ideas revolucionarias. Era perfectamente apropiado que un hombre dedicado a clarificar la visión humana se ganara la vida literalmente clarificando lentes. Durante estos años, Spinoza desarrolló lo que llamaríamos el primer método científico para el estudio de los textos religiosos. No era solo cuestión de dudar o criticar, era cuestión de aplicar los mismos estándares de evidencia que se aplicaban a cualquier otra investigación histórica. Si encontrábamos contradicciones en un texto histórico secular, buscábamos explicaciones históricas. ¿Por qué debería ser diferente con los textos religiosos? La revolución metodológica. ¿Qué hace que un texto sea sagrado? ¿Es el contenido lo que lo sacraliza o es la actitud con la que lo abordamos? Spinoza se hizo estas preguntas fundamentales mientras desarrollaba su método revolucionario de interpretación. Para él, la sacralidad de un texto no lo eximía de la investigación racional. Al contrario, hacía que esa investigación fuera aún más importante. La primera innovación de Spinoza fue tratar los textos bíblicos como documentos históricos. Esto puede parecer obvio ahora, pero en el siglo XVII era revolucionario. Los textos sagrados se consideraban atemporales, dictados directamente por Dios y por tanto inmunes a las condiciones históricas de su composición. Spinoza propuso algo radical, que estos textos habían sido escritos por seres humanos específicos, en tiempos específicos, para audiencias específicas, con propósitos específicos. Esta perspectiva histórica abría posibilidades completamente nuevas de interpretación. Si un profeta escribía sobre la destrucción de Jerusalén, lo hacía antes o después del evento. Si escribía después, entonces no era realmente una profecía en el sentido sobrenatural, sino un comentario histórico presentado en forma profética. Esta distinción no necesariamente eliminaba el valor espiritual del texto, pero sí transformaba completamente cómo lo entendíamos. Spinoza también revolucionó el estudio de la lengua. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, que trabajaban principalmente con traducciones latinas o vernáculas, él insistía en regresar a los textos originales en hebraico, arameo y griego. Pero no se contentaba con simplemente leer estos idiomas. Los estudiaba históricamente, tratando de entender cómo habían evolucionado, cómo se habían usado en diferentes periodos, qué matices de significado se habían perdido en las traducciones. ¿Alguna vez has jugado al teléfono descompuesto?
Una frase simple pasa de persona en persona y al final se convierte en algo completamente diferente. Ahora imagina ese proceso extendiéndose a lo largo de siglos, con copistas que no siempre entendían perfectamente lo que copiaban, traductores que tenían que elegir entre múltiples significados posibles y autoridades religiosas que ocasionalmente modificaban textos para que se ajustaran a doctrinas específicas. Spinoza entendió que para comprender realmente estos textos tenía que rastrear este proceso de transmisión y transformación. Uno de sus descubrimientos más importantes fue la variabilidad en los nombres de Dios utilizados en diferentes partes del Pentateuco. En algunos pasajes Dios es llamado Elohim, en otros Yahweh, en otros El Shaddai. Las tradiciones rabínicas explicaban estas diferencias como referencias a diferentes aspectos de la naturaleza divina. Pero Spinoza vio otra posibilidad: diferentes autores con diferentes tradiciones teológicas. Esta observación lo llevó a desarrollar lo que ahora llamamos la hipótesis documentaria siglos antes de que los eruditos alemanes la formularan sistemáticamente. Spinoza identificó diferentes voces en el Pentateuco, diferentes estilos de escritura, diferentes preocupaciones teológicas, diferentes niveles de conocimiento histórico. La conclusión era inevitable. Estos libros no habían sido escritos por una sola persona en un solo período, sino que eran compilaciones de múltiples fuentes de diferentes épocas. Pero Spinoza fue más allá del análisis textual. También aplicó lo que podríamos llamar el sentido común histórico. Si Moisés había vivido en el desierto con un pueblo nómada, ¿por qué el Pentateuco contiene leyes agrícolas detalladas que solo tendrían sentido para una sociedad sedentaria? Si los israelitas habían conquistado Canaán bajo Josué, ¿por qué algunos textos mencionan lugares y pueblos que la arqueología muestra que no existían hasta siglos después? Estas preguntas llevaron a Spinoza a una conclusión revolucionaria. Gran parte del Pentateuco había sido compilado durante o después del exilio babilónico, cuando los judíos estaban tratando de reconstruir su identidad nacional y religiosa. Los textos no eran registros históricos directos de eventos antiguos, sino reinterpretaciones posteriores de tradiciones orales, escritas con el propósito de enseñar lecciones morales y teológicas específicas. ¿Significa esto que Spinoza consideraba a estos textos como mentiras o engaños? En absoluto. Para él, el error estaba en malinterpretar su propósito. Los textos sagrados no habían sido escritos como libros de historia moderna o tratados científicos. Habían sido escritos para transmitir verdades morales y espirituales. El problema surgía cuando la gente insistía en tratarlos como documentos históricos o científicos literalmente precisos. Esta distinción entre diferentes tipos de verdad fue crucial en el pensamiento de Spinoza. Había verdades científicas que podían ser verificadas mediante la observación y el experimento. Había verdades históricas que podían ser establecidas mediante evidencia documental y arqueológica. Y había verdades morales y espirituales que se comunicaban a través de símbolos, metáforas y narrativas. El genio de Spinoza fue reconocer que los textos sagrados operaban principalmente en este tercer nivel. Cuando el Génesis describía la creación del mundo en 6 días, no estaba proporcionando un cronograma científico, estaba enseñando sobre la naturaleza ordenada del cosmos y el lugar especial de la humanidad en él. Cuando los profetas hablaban de visiones apocalípticas, no estaban prediciendo eventos futuros específicos. Estaban expresando su esperanza en la justicia divina y su convicción de que la historia tenía un propósito moral. Esta interpretación no disminuía el valor de los textos, lo transformaba. En lugar de estar encadenados a interpretaciones literales que a menudo entraban en conflicto con el conocimiento científico, los lectores podían acceder a las verdades más profundas que los textos realmente pretendían comunicar. Los secretos del Pentateuco. ¿Quién escribió realmente los primeros 5 libros de la Biblia? Durante más de 2000 años,
La respuesta parecía obvia. Moisés, el gran legislador, había recibido no solo las tablas de la ley en el monte Sinaí, sino que había escrito toda la Torá bajo inspiración divina. Pero Spinoza, con su mente analítica y su conocimiento del hebraico, comenzó a notar cosas que no encajaban con esta narrativa tradicional. La primera pista era la más obvia, aunque había sido ignorada o racionalizada durante siglos. El Deuteronomio contiene un relato detallado de la muerte y sepultura de Moisés. Murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, y lo sepultó en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor, y hasta el día de hoy nadie conoce el lugar de su sepultura. ¿Cómo puede alguien escribir sobre su propia muerte y sepultura? ¿Y qué significa hasta el día de hoy? Sino que pasó un tiempo considerable entre el evento y la escritura. Pero esta era solo la punta del iceberg. Spinoza notó que el Pentateuco contiene numerosas referencias a lugares que recibieron sus nombres después de la época de Moisés. Habla de los reyes que reinaron en Edom antes de que los israelitas tuvieran rey, lo que implica que ya había reyes israelitas cuando se escribió el texto. Menciona ciudades que la investigación histórica muestra que no existían en la época del Éxodo. Más intrigante aún era la frase repetida hasta el día de hoy. Esta expresión aparece docenas de veces en el Pentateuco, siempre refiriéndose a costumbres, monumentos o situaciones que persistían en el tiempo del autor. Pero si Moisés había escrito estos textos en el desierto, antes de que los israelitas se establecieran en la tierra prometida, ¿cómo podía referirse a costumbres establecidas o monumentos que habían perdurado hasta el día de hoy? Spinoza también notó inconsistencias en el estilo y el vocabulario. Algunas secciones del Pentateuco utilizan un hebraico arcaico, mientras que otras emplean formas lingüísticas que los especialistas modernos han fechado en períodos mucho más tardíos. Algunas partes se refieren a Dios principalmente como Elohim, otras como Yahweh. Algunas secciones muestran una teología sofisticada y abstracta, mientras que otras presentan una imagen más antropomórfica de la divinidad. ¿Qué conclusión podía extraer un investigador honesto de estas observaciones? Spinoza llegó a la inevitable. El Pentateuco no había sido escrito por una sola persona en un solo periodo, sino que era una compilación de múltiples fuentes de diferentes épocas, editadas y combinadas por escribas posteriores. Esta conclusión tenía implicaciones enormes. Si el Pentateuco no había sido escrito por Moisés bajo inspiración divina directa, entonces su autoridad no provenía de su autoría sobrenatural, sino de su sabiduría acumulada y su valor espiritual. Los textos seguían siendo valiosos, pero por razones diferentes a las que tradicionalmente se habían asumido. Spinoza fue más allá de simplemente identificar el problema. Comenzó a reconstruir la historia real de cómo se habían formado estos textos. Propuso que diferentes tradiciones tribales habían preservado diferentes versiones de las historias ancestrales. Algunas tribus recordaban a Abraham de una manera, otras de otra. Algunas enfatizaban ciertos aspectos de la experiencia en Egipto, otras aspectos diferentes. Durante el período de la monarquía unificada, estas diferentes tradiciones comenzaron a ser recopiladas y armonizadas. Pero el proceso real de compilación y edición probablemente ocurrió durante o después del exilio babilónico, cuando los judíos estaban tratando de reconstruir su identidad nacional y religiosa. Los editores no inventaron historias de la nada. Trabajaron con tradiciones auténticas, pero las organizaron, las interpretaron y las presentaron de maneras que servían a las necesidades de su época. Este proceso de compilación explica muchas de las características desconcertantes del Pentateuco. Las repeticiones no son errores, son el resultado de incluir múltiples versiones de la misma historia. Las inconsistencias no son contradicciones, reflejan diferentes perspectivas
formas teológicas y históricas que los editores quisieron preservar. Los anacronismos no son errores de Moisés, son evidencia de la época real en que se compilaron los textos. Pero ¿qué hay de la inspiración divina? Spinoza no negaba que estos textos pudieran ser inspirados, simplemente entendía la inspiración de manera diferente. En lugar de imaginar a Dios dictando cada palabra a un escriba pasivo, propuso que la inspiración operaba a través del proceso histórico mismo. Los autores y editores de estos textos habían sido inspirados por su búsqueda sincera de entender la voluntad divina y transmitir sabiduría espiritual a las generaciones futuras. Esta perspectiva hacía que los textos fueran más humanos, pero no menos sagrados. Al contrario, Spinoza argumentaba que entender el contexto humano de estos textos nos permitía apreciar mejor su verdadero genio espiritual. Los autores no habían sido máquinas de escribir divinas, habían sido personas reales, luchando con preguntas reales sobre Dios, la moralidad y el propósito de la vida. Sus respuestas, forjadas en el crisol de la experiencia histórica real, tenían una autenticidad y una relevancia que la mera dictación sobrenatural no podría haber proporcionado. Esta comprensión también explicaba por qué diferentes partes del Pentateuco enfatizaban diferentes aspectos de la fe. El texto no era un tratado teológico sistemático, era una conversación a lo largo de los siglos entre diferentes voces, todas tratando de entender y articular la experiencia de lo sagrado. Esta multiplicidad de perspectivas no era una debilidad, era una fortaleza, proporcionando una riqueza de insight espiritual que ninguna voz individual podría haber ofrecido. La verdad sobre los profetas. ¿Qué es un profeta? La imagen tradicional nos presenta a hombres místicos, arrebatados por visiones divinas, prediciendo el futuro con precisión sobrenatural. Pero Spinoza, aplicando su método histórico crítico a los libros proféticos, descubrió una realidad mucho más fascinante y, en muchos sentidos, más inspiradora. Los profetas, según el análisis de Spinoza, no eran primariamente predictores del futuro, sino comentaristas morales y políticos de su presente. Eran la conciencia crítica de sus sociedades, utilizando el lenguaje religioso para denunciar la injusticia, la corrupción y la opresión. Lejos de ser figuras aisladas del mundo, estaban profundamente involucrados en los asuntos políticos y sociales de su tiempo. Considera el contexto histórico en el que vivieron los grandes profetas. Isaías profetizó durante la crisis asiria del siglo VIII a.C., cuando el poderoso imperio de Asiria amenazaba con destruir los reinos de Israel y Judá. Jeremías vivió durante la caída de Jerusalén ante los babilonios. Ezequiel profetizó durante el exilio babilónico. Daniel, aunque tradicionalmente fechado en el siglo VI a.C., muestra evidencia de haber sido escrito durante la persecución de Antíoco Epífanes en el siglo II a.C. Es coincidencia que estos profetas tuvieran sus visiones más dramáticas durante períodos de crisis política. Spinoza no lo creía. Propuso que los profetas eran figuras políticas que utilizaban el lenguaje religioso para comunicar mensajes que de otro modo habrían sido censurados o suprimidos por las autoridades. Tomemos el caso de Daniel. El libro presenta visiones de 4 grandes imperios representados por bestias monstruosas, seguidos por el establecimiento del reino eterno de Dios. La interpretación tradicional ve esto como una profecía del futuro distante, pero el análisis histórico de Spinoza sugiere algo diferente. Daniel estaba escribiendo durante la persecución de Antíoco Epífanes, utilizando el simbolismo apocalíptico para dar esperanza a su pueblo oprimido y para predecir la caída inminente del tirano. Esta interpretación no disminuye el valor del libro de Daniel. Lo hace más relevante. En lugar de ser una predicción abstracta sobre el fin del mundo, se convierte en un testimonio poderoso sobre la resistencia espiritual bajo la opresión, sobre la fe en la justicia divina frente a la tiranía humana.
Spinoza notó que muchas profecías muestran un conocimiento detallado de eventos que supuestamente predicen, pero se vuelven vagas cuando se trata de eventos posteriores. Esto sugiere que fueron escritas después de los eventos predichos, pero antes de los eventos que permanecen vagos. Los eruditos modernos llaman a esto vaticinium ex eventu, profecía después del evento. ¿Significa esto que los profetas eran fraudulentos? No necesariamente. Spinoza sugirió que muchos de estos textos fueron escritos por comunidades posteriores que atribuían sus propias interpretaciones de los eventos a figuras proféticas veneradas del pasado. Era una forma de darle autoridad a sus interpretaciones teológicas y de conectar los eventos contemporáneos con la tradición sagrada. Esta práctica era común en el mundo antiguo y no se consideraba deshonesta. Los estudiantes de grandes maestros a menudo publicaban sus propias obras bajo los nombres de sus maestros como una forma de honrar su memoria y de indicar que estaban desarrollando las ideas del maestro. Las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento muestran evidencia de esta práctica, con algunas cartas claramente escritas por Pablo mismo y otras aparentemente escritas por sus seguidores después de su muerte. Pero Spinoza fue más allá de simplemente fechar los textos proféticos. También analizó su función social y política. Los profetas, según su análisis, servían como la oposición política en sociedades que no tenían instituciones democráticas formales. Cuando los reyes se corrompían, cuando los sacerdotes se volvían cómplices de la injusticia, cuando los ricos oprimían a los pobres, los profetas alzaban su voz. El lenguaje religioso les proporcionaba protección y autoridad. Un crítico político podía ser ejecutado por traición, pero un profeta que afirmaba hablar en nombre de Dios era más difícil de silenciar. El simbolismo religioso también les permitía comunicar mensajes peligrosos de forma codificada. Cuando Jeremías hablaba de la ramera Babilonia, todos entendían que se refería a imperios corruptos en general, posiblemente incluyendo aspectos de su propia sociedad. Esta interpretación hace que los profetas sean más admirables, no menos. En lugar de ser simplemente receptores pasivos de visiones divinas, se convierten en individuos valientes que arriesgaron sus vidas para defender la justicia y la verdad. Su inspiración no era una experiencia mística separada de la realidad, sino una profunda comprensión moral que los impulsaba a actuar. Spinoza también notó que los profetas a menudo utilizaban el lenguaje de la catástrofe y la renovación para describir procesos políticos y sociales. El día del Señor no era necesariamente el fin del mundo literal, sino cualquier momento cuando la justicia divina se manifestaba en la historia. Las imágenes de sequía y hambruna a menudo simbolizaban consecuencias morales y políticas de la corrupción. Las visiones de restauración y renovación expresaban esperanza en la posibilidad de reforma y renacimiento social. Esta comprensión simbólica del lenguaje profético abría nuevas posibilidades de interpretación. Los textos proféticos no eran solo documentos históricos sobre el pasado antiguo, sino recursos continuos para entender y responder a la injusticia en cualquier época. Su mensaje trascendía sus circunstancias históricas específicas porque se dirigía a problemas morales y políticos universales. La construcción de los evangelios. ¿Cómo se formaron realmente los evangelios? Esta pregunta, que había sido tabú durante siglos, se convirtió en el centro de la investigación revolucionaria de Spinoza sobre el Nuevo Testamento. Aplicando el mismo método histórico crítico que había usado con el Antiguo Testamento, Spinoza comenzó a desentrañar la compleja historia de cómo se habían formado estos textos fundamentales del cristianismo. Lo primero que notó Spinoza fue que los evangelios no eran biografías en el sentido moderno de la palabra. Fueron escritos décadas después de los eventos que describían por autores que no habían sido testigos oculares de la vida de Jesús.
Más importante aún, fueron escritos con propósitos teológicos específicos, no simplemente para registrar hechos históricos. Esta observación no era una crítica devastadora, sino una comprensión crucial de la naturaleza de estos textos. Los evangelistas no eran reporteros modernos tratando de proporcionar un registro objetivo de eventos. Eran predicadores y maestros tratando de comunicar el significado de Jesús para sus comunidades específicas. Spinoza notó las diferencias significativas entre los 4 evangelios canónicos. Mateo presenta a Jesús como el cumplimiento de las profecías judías, citando constantemente el Antiguo Testamento. Marcos presenta un Jesús más humano y vulnerable. Lucas enfatiza la compasión de Jesús por los marginados y oprimidos. Juan presenta una teología más elevada y abstracta, con largos discursos sobre la naturaleza divina de Jesús. Estas diferencias son contradicciones que desacreditan los textos. Spinoza no lo pensaba así. Más bien, veía estas diferencias como evidencia de que diferentes comunidades cristianas habían preservado y desarrollado diferentes aspectos de la tradición sobre Jesús. Cada evangelio reflejaba las preocupaciones, las necesidades y la comprensión teológica de su comunidad particular. Pero Spinoza fue más allá de simplemente notar diferencias. Comenzó a rastrear las fuentes de estas diferencias. Notó que Mateo y Lucas compartían mucho material con Marcos, pero también tenían material común que no aparecía en Marcos. Esto lo llevó a proponer que los evangelistas habían tenido acceso a múltiples fuentes, tradiciones orales, colecciones de dichos de Jesús y posiblemente documentos escritos que ya no sobreviven. Esta comprensión de las fuentes múltiples explicaba tanto las similitudes como las diferencias entre los evangelios. Los evangelistas no estaban inventando material de la nada, pero tampoco estaban simplemente copiando de una sola fuente. Estaban trabajando creativamente con múltiples tradiciones, seleccionando, organizando e interpretando el material de maneras que servían a sus propósitos teológicos específicos. Spinoza también aplicó su conocimiento del contexto histórico y cultural para entender mejor los evangelios. Notó que muchos elementos de las narrativas del evangelio reflejaban las preocupaciones y los conflictos del período después de la destrucción de Jerusalén en el 70 b.C. Las predicciones de Jesús sobre la destrucción del templo, por ejemplo, mostraban un conocimiento detallado del evento que sugería que habían sido escritas después de que ocurriera. Esto no significa que Jesús no hubiera predicho problemas para Jerusalén. Los profetas judíos habían estado advirtiendo sobre las consecuencias de la injusticia y la corrupción durante siglos. Pero sí sugiere que las predicciones específicas y detalladas en los evangelios habían sido moldeadas por el conocimiento posterior de lo que realmente había sucedido. Spinoza también notó elementos en los evangelios que reflejaban los conflictos entre las comunidades cristianas primitivas y las sinagogas judías. Las denuncias de los fariseos y los escribas a menudo parecían reflejar conflictos contemporáneos más que recordar precisamente las palabras de Jesús. Esto no desacreditaba necesariamente estos pasajes, pero sí sugería que habían sido moldeados por las experiencias posteriores de las comunidades cristianas. ¿Qué hay de los milagros? Spinoza abordó esta cuestión delicada con característica sutileza. No negaba necesariamente que hubieran ocurrido eventos extraordinarios, pero sí cuestionaba las interpretaciones sobrenaturales de estos eventos. Propuso que muchos milagros podrían haber sido eventos naturales inusuales que fueron interpretados como signos divinos por personas que ya estaban convencidas de la santidad de Jesús. Más importante para Spinoza era el propósito de las narrativas de milagros. No eran principalmente afirmaciones sobre eventos físicos,
sino afirmaciones sobre el significado espiritual de Jesús. Cuando el Evangelio de Juan presenta a Jesús convirtiendo el agua en vino, el punto no es la transformación física, sino la afirmación de que Jesús trae alegría y abundancia espiritual. Cuando los evangelios describen a Jesús alimentando multitudes, el punto no es la multiplicación sobrenatural de comida, sino la afirmación de que Jesús satisface las necesidades humanas más profundas. Esta interpretación simbólica no disminuía el valor de estas narrativas, lo intensificaba. En lugar